Buenas noches. Este video se trata sobre las historias de los mundiales. El primer mundial fue realizado en 1930 en Montevideo, Uruguay. La final fue disputada entre Uruguay y Argentina, ganando Uruguay 4-2. Ese certamen se realiza cada 4 años en un país seleccionado por la FIFA. Ese certamen no fue realizado durante 2 oportunidades por la Segunda Guerra Mundial. En hechos importantes podemos resaltar el maracanazo, que fue la final entre Brasil y Uruguay, siendo Uruguay el campeón. Los campeones actuales de la Copa son Brasil con 5 títulos, Alemania e Italia con 4 títulos, Argentina y Uruguay con 2 títulos, y con un solo título se encuentra la selección de Inglaterra, España. Nuestra selección en el mundial pasado hizo un buen papel enfrentándose en semifinales contra Brasil. Esperamos que en este mundial avancemos un poco más para poder llegar algún día a ser campeón. Bueno, buenos días. Mi nombre es Michael Fernando Díaz Torres. Hago también parte del grupo con Rubén Piedradita, en el cual nos enfocamos sobre la historia de los mundiales. Mi compañero inicialmente hizo la traducción basándose en la historia, en ciertos momentos históricos en los cuales ha pasado la historia de los mundiales, ¿sí? Digamos que en nuestro tema quisimos realizar una encuesta basada en temas específicos, como digamos quién es actualmente el pentacampeón de las Copas del Mundo, quien sabemos pues que fue Brasil. En esta encuesta participaron entre un promedio entre 30 a 40 personas, en el cual nos colaboraron de forma amable, respondiendo pues cada una de las preguntas que se les generó. Una de las preguntas que nos basamos en las encuestas fueron, digamos, como les acabo de indicar, la que Brasil es el actualmente pentacampeón del mundo, con 5 títulos en su estándar. También pudimos realizar las preguntas como quiénes son los países que van a ir al mundial a participar en este 2018, Rusia 2018, en el cual conocemos que pues la mayoría dio como acertado, que es Nueva Zelanda, el reino de los vikingos podría decirse. También Panamá, que es su primer mundial, entre otros equipos. También quisimos preguntar sobre el tema de nuestra selección, como digamos quién es actualmente el hombre más veterano del mundial, que pues en este momento lo tenemos Colombia, que es Farid Mondragón, sí, que lo cumplimos ese récord el año pasado, perdón, sino hace 4 años en el mundial de Brasil. También quisimos realizar la pregunta basado en quién pensará o cómo creen que irá a Colombia en este mundial. Muchos indicaron que les va a ir muy bien, que van a superar la etapa en la cual se quedaron en cuartos de semifinales en el mundial de Brasil. Algunos apostaron de que podíamos ser campeones, otros no, y demás. Entonces, nos basamos ¿sí? como en ciertos hechos, ciertas anécdotas que han pasado en el mundo, como quien es el goleador actualmente en España, quien fue David Villa, con un tanto de 53 goles actualmente en la selección. Luego de esto, se nos informó que debíamos realizar una entrevista a alguien que tenga que ver con el tema que escogimos. Quise basarme en el tema que escogimos, queremos basarnos en escuelas de fútbol, ¿sí? Indicándonos su proceso de
de preparación para los torneos, su proceso de selección, quiénes son, qué han hecho, ¿sí? Dónde están ubicados y demás. Entonces lo hicimos básicamente en la escuela de fútbol Olimpia Fútbol Club, que está ubicado actualmente cerca de la 200, cerca del Cafán de la 200, el cual quisimos basarnos en el profesor Héctor, si no estoy mal. Le hicimos ciertas preguntas basándonos en que hace cuánto se creó en la escuela, qué categorías maneja, qué principios, qué objetivos tienen, en qué ligas participan, y también unas preguntas más relevantes fue que si de este club han salido jugadores que han tenido que ver en la selección Colombia, ¿sí? Entonces una de estas fue, nos indicó que pues que la escuela se basa en el emprendimiento, en la responsabilidad, en buscar un objetivo, en enseñar, educar, ¿sí? De forma correcta a los jugadores que están ingresando en las etapas, que tenía como base en las categorías de 3 años hasta casi 16, 17 años, cada uno pues basándose en una categoría diferente, ¿sí? Luego nos indicó que el proceso del que él quiere o los objetivos es participar en las ligas nacionales, ligas de Bogotá, ligas intermunicipales y demás, ¿sí? Siempre buscando un título para que este club sea aún más reconocido a nivel nacional y si puede pues internacional. Luego fue la pregunta que les hicimos, que fue ¿quién es actual, qué jugadores han ejercido directamente desde el Olimpia a ser profesionales y posiblemente, ¿por qué no?, en la selección Colombia. Nos indicaron que nos dijo el profesor Héctor que uno de los jugadores que han salido a ser profesional fue Juan Guillermo Cuadrado, que actualmente lo conocemos como uno de los laterales importantes de Colombia, Santiago Arias, Frank Fabra, entre otros. Como nos contó cómo comenzó su proceso, por qué equipos pasó, sí, y sus metas. Quisimos preguntarle que si actualmente ellos tienen contacto con esos jugadores, en los cuales pues efectivamente dijeron que sí, que tienen actualmente un contacto con ellos, pues ya que pues ellos fueron los que fue en uno de los clubes por el cual estos jugadores iniciaron su etapa profesional al fútbol, ¿sí? Entonces eso es como tal el tema que escogimos de la historia de los mundiales. ¿Por qué lo escogimos? Lo escogimos básicamente porque creemos que es un tema que actualmente se ve muy concurrido, ¿sí? Ya pues casi todo el mundo le gusta el fútbol y demás, y pues sabemos que ya casi en menos de un mes tenemos ya la participación del Mundial de Rusia, ¿sí? En el cual pues nosotros esperamos que nuestra selección le vaya súper bien, tenga buenos méritos y sea uno de los mejores equipos a nivel mundial. También quisimos tomar este tema basándonos en los hechos históricos, como la época en que los equipos no se pudieron realizar los mundiales por debido al tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otros temas como hechos históricos como fue el Maracanazo, el cual fue un mundial de Brasil. Este mundial fue organizado por Brasil, era la selección favorita, ¿sí? En ese entonces hubieron millones de brasileños que fueron a asistir al Estadio Maracaná y así mismo hubo gente que se quedó por fuera, pues dependiendo, pues porque el partido era tan importante que la gente compró boletas y se quedaron sin poder entrar al estadio.
que el estadio estaba lleno desde el principio del juego. En el cual supimos que pues al final de todo no pasó así. El campeón fue Uruguay y se convirtió con el estadio Maracanazo. ¿Sí? También nos quisimos basar en hechos importantes como los jugadores, las selecciones, nuestra selección, como digamos Pelé, cuyo genio ganó 3 títulos para Brasil, Beckenbauer, el inmaculado capitán alemán que triunfó con su país cuando su país estaba en éxtasis. ¿Sí? También quisimos tomar temas como que por medio del fútbol hubo situaciones en la cual la política social, económica del país, origen de ellos. Bueno, también el fútbol, como les indicaba, hace parte de temas históricos a nivel social, económico en el país. Como podemos saber, Pogba es un jugador africano, Costa de Marfil, de Camerún, perdón, el cual cuando su país ganó el mundial, él pidió en frente de cámaras, de rodillas, todo el equipo, que por favor dejaran de pelear, que hicieran la paz. Pues en ese entonces ese país se había dividido en 2 y había mucha guerra. Y fue cuando salió este mensaje de este jugador, y unos días después fue cuando se realizó el tratado de paz, y pues fue una gran bendición, ¿no? Entonces quisimos basarnos en ese tema pues porque nos interesó, igualmente también nos gusta mucho ese tema, nos quisimos enfocar, basar en ello, y pues temas relevantes a ellos, como ramas, básicamente, como les indicaba, sobre lo que es las escuelas de fútbol, las encuestas que hicimos y demás.